Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical. Feliz resurrección a todos, queridos amigos. Hemos llegado a nuestra meta. Upeoto la yaguastañaína lleva opea la misterio importante vea Peñandeyarecoa como cristiano, es decir, la resurrección. Resurrexi quiere decir mirar hacia adelante, upea dice ni que ya coñane tindujina ni que ñamaña peudoto ni que ya tirurúa lleva, sino que como hombres, como humanidad, como comunidad tenemos que levantar siempre la cabeza hacia arriba, mirar lejos. Eso significa resurrexit, resurrección. Aubeaje intente ñandene tamen guará, intente ñandere coebe guará, intente ahí peñande atiguazú guará, que es la comunidad peñandero gapú guará. Y cada uno de nosotros es responsable de haber hecho este camino de resurrección. Es la etapa más importante que nos llevó justamente desde la Cuaresma, la Semana Santa, llegando a nuestro objetivo, a nuestro gol, que es la resurrección. Nuestra vida nueva, la vida en el Señor, con los principios y valores que fuimos aprendiendo y que fuimos meditando para una verdadera conversión. Queridos amigos, vamos ahora a escuchar la palabra de Dios, la primera lectura que nos invita desde los Hechos de los Apóstoles. Que en estos días vamos a escuchar y nos va a acompañar este libro tan interesante, Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 10, versículos 34a y luego del 37 al 43. Pedro, tomando la palabra, dijo: ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. Y ellos lo mataron suspendiéndolo de un patíbulo. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Y nos envió a predicar al pueblo y a atestiguar que él fue constituido por Dios juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, aclarando que los que creen en él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Queridos amigos, así entonces estamos hoy, en este día de resurrección, haciendo un resumen tan lindo con este discurso de Pedro. ¿Y qué es, queridos amigos, lo que nos está diciendo Pedro? Es interesante, porque va narrando cuál fue el accionar de Jesús. Dice justamente haciendo el bien. Recordemos que estamos en la teología de San Lucas y por lo tanto ese primer tiempo nos hace recordar que el accionar es de Dios Padre, todo el Antiguo Testamento. Ahora justamente nos está recordando el accionar de Jesús, pasó haciendo el bien, el Hijo de Dios, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el tiempo del Hijo. Y ahora, queridos amigos, lo que nos quiere enseñar, y por eso nos va recordando paso a paso, diciéndonos que el Padre ha actuado, el Hijo ha actuado, y ahora es el Espíritu Santo el que actúa, pero que actúa en nuestra comunidad. Es
la fuerza del Espíritu Santo. Jesús pasó haciendo el bien, pero ahora que ha resucitado nos envía al Espíritu Santo para que nosotros seamos los protagonistas. Protagonistas dice ina ñande ñañe moyana pentendo taisharamo, petendo tawa, upea ina ñandeko angavive en la comunidad. Es lo que nos enseña y nos dice Hechos de los Apóstoles, y vamos a seguir leyendo durante todo este tiempo de Pascua justamente. Acciones, upea que dice la Hechos de los Apóstoles. Va a escuela o yapo, pero porque se sienten tocados, se sienten en esta fuerza de la resurrección. Y entonces nos recuerda, es muy lindo, ¿verdad? Porque dice aquí que Pedro, tomando la palabra, el que se pone al frente de la comunidad, primero nos recuerda todo lo que ha sucedido, dice en Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba. Es decir, aquí es toda una historia de salvación. Upea algo importante la Yeicuamia veí cuál es nuestra historia de salvación dentro de nuestro contexto histórico para que hagamos caminos profundos, caminos verdaderos que nos lleven a una verdadera resurrección. La ñamañano lleva peñandera por cuello lao upe ka tutañan de ya esa esta pepa ya poña ina ya eta upe ya po y pona terapia ya po cuenta ele y ponan ba terapia ya po y va y forma la lleva. Aupeyamante ya yesa cuano, como decía uno de los grandes padres de la iglesia, y catutañan de ñamañe punupe y pajumía. Si nosotros no nos damos cuenta, imposible el cambio. Si siempre decimos que somos los astros, los number one, evidentemente que dere yesa cuay la rilla po y jareina lleva. Y entonces todo lo demás está equivocado, pero se impona. Y sin embargo, hoy aquí con esto nos está recordando y nos está diciendo que es importante mirar hacia atrás. Y desde ese mirar hacia atrás comenzamos a evaluar y decimos, y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y así entonces dice Jesús, que pasó haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído en el poder del demonio. Queridos amigos, si estamos diciendo esto, de aquellos que habían caído en el poder del demonio, quiere decir que el mal causado justamente a causa de nuestros pecados, le dimos cabida al mal. Peñande yarome eva cueñande como cualidad, como fuerza, como espíritu para hacer el bien, lastimosamente ñande da yay puru ponaina. Ahí vas a ver yay puru rangüe, ya pues a ver ponaya, pues ella. Y ese es el pecado. Y más aún, porque cuando hablamos de pecado, queridos amigos, estamos hablando de un hecho moral. Halañañeros allá ina la moral, upea dice ina ñande yaikua pona peñande apitu uye, va a balón y pona va a balón yo allá. Halaña ya pono pe yo allá, quiere decir que ñande yaikua pona ina. La ñande mondaro, ñande poco vino, ñande vicashoramo, quiere decir que yaikua pona ina ya po allá. Entonces, queridos amigos, esto es esencial y lo fundamental que hoy el geógrafo, el autor sagrado, nos quiere recordar, porque es lo que caracteriza al hombre nuevo, al hombre resucitado. Estamos en este día de resurrección. Tiene que haber Pascua, Pesaj, paso de una situación de oscuridad hacia la luz, del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Queridos amigos, y así entonces la palabra de Dios hoy nos anima a todos los que han caído, dice, en el poder del demonio, han sido liberados por la fuerza y la gracia de Dios. Nosotros como hijos de Cristo, hijos de la luz, hijos de la resurrección, tenemos que tener esta vida nueva. Tenemos que vencer y tenemos que dejarnos liberar de todo poder del mal. Porque Dios dice, estaba con él. Algo dice, y la verdad, la presencia del resucitado. Peñan de Yara con Anga vive, hoy me veñan de Coebe. Peñan de Yara, pues tú maranga, tú la llamemos Punanuya, Ginega, tu Hawaii, señan de Anga vive, Yahuere Kobe, te Kobe Piaju. Otro elemento muy importante, y esto sí, queridos hermanos, es para que nosotros pongamos en acción ahora lo que significa la misma resurrección en nuestra vida y en nuestra comunidad. Nosotros, por lo tanto, somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. Upeña importante tenéis. Ahora, si somos hombres resucitados,
si somos cristianos, seguidores del Señor, si nosotros nos dejamos liberar después de haber hecho todo un camino, después de haber entendido cuál es la propuesta del Cristo que vino a salvarnos con su muerte, con su cruz, pero sobre todo con su resurrección, nosotros dice que desde ahora somos testigos de todo lo que Él había hecho. Porque ñandego hina esta vez se vaya a repetir ñandeja ya ecuria lleva ñandego la alter Christi. Upea la timbe y se nosotros somos ahora, hoy en nuestra comunidad, los otros Cristos. Y por lo tanto tenemos que vivir de tal manera. Y queridos amigos, continúa esta palabra de Dios y nos entusiasma y nos anima y nos dice, recordándonos que a Cristo lo han matado, al Cristo, en vez de escuchar su palabra, lo han suspendido, dice, de un patíbulo. Upeago dice, ina nos endusei, cuaiba eva peñan de yara, la ñane ato iba cue, ñanere no iba cue, gato janguaisa la ña cambia mía, lleva ya pobre y por mía. Es difícil, nos cuesta ser hombres de resurrección, nos cuesta mucho dar pasos hacia la vida de Dios, pero no es para desanimarse. Dios lo resucitó a pesar de la muerte que han causado. Al tercer día lo levantó de entre los muertos y ahora lo esencial y lo fundamental dice que Él se va a manifestar, no solo al pueblo, sino que principalmente a testigos elegidos de antemano por Dios. Queridos amigos, y estos testigos elegidos por Dios de antemano, hoy somos nosotros, como comunidad. Cada uno de nosotros hoy es responsable y debe ser el testigo del Señor en el mundo. El Señor resucitado está presente en la medida en que nosotros lo hacemos presente también en medio de nuestra comunidad. Y por eso dice, a nosotros que comimos, bebimos y después de su resurrección, nosotros estuvimos con Él. Y por eso Él ahora nos envía a predicar a todo el pueblo y a atestiguar que Él fue constituido por Dios juez de vivos y muertos. Queridos amigos, qué linda es esta propuesta de este día de resurrección. Ñaña capo a mí que na lleva aña mañana hombre pona ñande. Hago añande la ya esa cata hina añande a lleva ña sacata entero este ave dice a todo el pueblo. Porque ñande ñaimeva ecue ayaguataba ecue beñande yarandive. Nosotros hemos comido, nosotros hemos palpado, nosotros hemos escuchado, nosotros hemos visto justamente, queridos hermanos, el accionar de Cristo en medio de nuestra sociedad. Como hombres resucitados, como comunidad resucitada, como nación resucitada, tenemos que también hacer presente al Cristo resucitado en medio de todo el pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Este es el día que hizo el Señor, que se alegren todos en él. Aleluya, aleluya, que se alegren todos en él. Este es el día que hizo el Señor, que se alegren todos en él.
porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Este es el día que hizo el Señor, que se alegren todos en él. Aleluya, aleluya, que se alegren todos en él. La mano del Señor es sublime, la mano del Señor hace proezas. No moriré, viviré para publicar lo que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor, que se alegren todos en él. Aleluya, aleluya, que se alegren todos en él. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor, que se alegren todos en él. Aleluya, aleluya, que se alegren todos en él. Aleluya, aleluya, que se alegren todos en él. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Feliz resurrección para todos. Que la Pascua del Señor, UPAIC Pesaj, quiere decir el paso de la oscuridad, de las tinieblas a la luz. Y todos nos deseamos esa nueva vida. Peñandere Kobe Guanao, Peñamoñe Punuanao, Peñambojasá lleva, Peñanderoga Pupe. Papá, mamá, los hijos. Qué lindo que es cuando uno se encuentra con una familia que vive con los criterios y con los valores de Dios. Upeisha ya baitea, upe bahía, ñambo que baite. Daipoila y caúa, daipoila y yargela, daipoila y mondá, daipoila oye droga, daipoila no va a poseer, ñatea, daipoila oye abeja pisar, lo que sea, sino que siempre buscando, ¿verdad? Con la dignidad de los hijos de Dios. Porque la resurrección significa volver a recuperar nuestra propia dignidad de hijos de Dios. Ustedes saben que verdaderamente la resurrección significa recuperar lo que nosotros hemos perdido a causa del pecado original. Es decir, capítulo 3, versículo 5, ustedes van a ser como dioses. Y ve la tentación, la serpiente, que le engaña a Eva y que le engaña a Adán. Del fruto prohibido. Y eso significa, es ciertamente una simbología, pero es lo que nosotros continuamente estamos haciendo.
ñandeñeimo que nosotros somos como dioses. Ñandei catula y coñane acane y apola ya posea, se la amanda, entonces se la se mondá, se la se yapúa, me adueño de las cosas, porque se embarete, porque se pea, se amó. Entonces, queridos hermanos, eso no es vivir de acuerdo a la dignidad de los hijos de Dios. Por eso, queridos amigos, hoy en este día es tan lindo reflexionar, entender, saber. Ninguno de nosotros en nuestra sociedad puede estar con la cabeza cabizbaja, mirando hacia abajo. Entero etea, entonces ya veré con la ñane dignidad. Y eso es lo que necesitamos. Si vamos a hablar de un aspecto mucho más amplio a nivel de país, a nivel de sociedad, tenemos que mirar un poco porque parece que estamos bastante aplazados en el aspecto social. Porque estaban en la Imboriajú, estaban en la Joya, estaban en la indígena, Pecáyeres, estaban en la mitad, Cáyeres entre ahí, niños abandonados, estaban en la anda y trabajo, estaban en la juventud, lleva pesa, de por y la añan de hospital, cuera, a pisa, estaban en la corrupción en síntesis. Un pedazo que dice en la corrupción, dice. A la corrupción iba ahí porque la corrupción es como el cupi, PQPI o caruri, ñan de pedazo, la restauración, porque o caru es entonces nos deja huecos en los valores y en los principios de Dios. Queridos hermanos, escuchemos un poco esta segunda lectura de este domingo de resurrección. Lo estamos haciendo desde la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Colosas. Estamos en el capítulo 3, del 1 al 4. Hermanos, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es la vida de ustedes, entonces ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Queridos amigos, una es la palabra esencial y fundamental que tenemos que subrayar hoy. Ambael es el geógrafo, es decir, el autor sagrado, el que tiene una experiencia profunda de comunidad, el que tiene una profunda experiencia de una verdadera resurrección, y bueno, coanga y penela pelleno la cristianoja, primero y de yarara, es decir, del Cristo resucitado, no del Cristo yacente que queda en la cruz, muerto. No, somos hijos de la resurrección, hijos de la luz y por lo tanto llamados también a una verdadera resurrección. ¿Saben qué cosa? Busquen las cosas de arriba, busquen las cosas de Dios. No, buscar las cosas de arriba, buscar las cosas de Dios significa justamente vivir en valores, principios que Dios ha puesto y ha inscrito, digamos así, en el corazón del hombre, en el corazón de cada uno de nosotros. Ñandeco Peña ne apuesto un yo que fuera ya ver coma ese don tan importante de la inteligencia, porque la inteligencia te sirve para discernir y saber lo que está bien y lo que está mal. Jaupeagato entonces ñande la yajecar, busquen las cosas de arriba, busquen usar su cabecita, busquen usar su inteligencia, disciernan, ¿por qué? Porque enseguida después vamos a seguir pidiendo al Señor que nos ayude a utilizar la segunda cualidad importante de este don que nos ha regalado, la libertad. La libertad nos sirve, queridos hermanos, para tomar decisiones, pero ñandelle ya poda vea. Dere ya poda ve y ponatena y vaya porque en dere y potá. Discato interese senda y cuaigo y porque en dere y cua ponen a la de mondado de poco y no han de vicaso no que sigue dejen ver moralmente entonces corrupto. Queridos amigos, es importante tener en cuenta eso lo que nos está diciendo aquí justamente San Pablo en esta carta que se dirige a los cristianos de Colosas. Ahí pone eso, ¿verdad? Pablo no tiene pelos en la lengua para decir la verdad. Busquen las cosas de Dios. Busquen vivir con la inteligencia que Dios les ha regalado. Busquen vivir con la libertad para tomar decisiones
sobre el bien y hacer el bien, como decíamos en la primera lectura, un Cristo que pasó haciendo el bien. Pero upea, ahí la lleva, porque después de una decisión, queridos amigos, como también insiste mucho la carta de Santiago a su comunidad, Pellapuana, oye, Shana, yo te voy a mostrar, dice, mi fe, la fe que yo tengo, a través de mis obras. Y eso es voluntad, para eso tenemos la cualidad. Buscar las cosas de arriba quiere decir ese don tan preciado que Dios puso, inscribió en nuestro corazón. Fuerza de voluntad quiere decir tomar las decisiones por el camino del bien para nuestra familia, para nuestra comunidad, para nuestro país. Y entonces sí, fuerza de voluntad. Algunas veces no hay fuerza política, no hay voluntad política, no hay voluntad política. Upea dice, doya posele y poná, sino que quiere continuar robando, quiere continuar haciendo el mal, no quiere ponerse la camiseta buscando el bien. Y sin embargo, el hombre resucitado, queridos amigos, significa que el hombre que lucha, que se empeña por hacer siempre el bien, buscar las cosas de arriba. Upeante con la dice, sino que buscar los valores y los principios de Dios. Y entonces, insiste nuestro autor sagrado, tengan el pensamiento puesto en las cosas de Dios, no en las cosas mundanas, en las cosas de la tierra, en el egoísmo, el encerrarse en sí mismo, ciertamente, para buscar solamente nuestro provecho. Porque cuando solo estamos maquinando sobre las cosas, entre comillas, dice, las cosas de la tierra, las cosas del mundo, quiere decir que nosotros simplemente estamos buscando nuestro provecho. A operar y poner de San Pablo. No. Si no tenemos la fuerza de Dios, es decir, la fuerza del resucitado, siempre vamos a caminar y vamos a ir por un mal sendero. Y así, cuando se manifieste Cristo, que es la vida de ustedes, entonces también ustedes aparecerán con Él llenos de gloria. ¿Qué significa para nosotros llenos de gloria? No pensemos, queridos amigos, simplemente Peñamanor Irea lleva. Llenos de gloria quiere decir que ahora vivamos en un país digno, en un país donde todos nos ayudemos, en un país donde seamos generosos, en un país donde seamos solidarios, en un país donde no existan necesidades, donde no existan los pobres, porque todos nos preocupamos. Porque yo les dije hace rato, si vamos a calificar del 1 al 10 en el aspecto social, en el aspecto moral, en el aspecto religioso, en el aspecto de la educación, voy a añadir nota gina. ¿Será que ya podemos decir que nosotros somos calificados por Dios llenos de gloria, un país resucitado, una nación resucitada, una familia resucitada, un hombre, un cristiano resucitado? Pea, deremos italán de nota. Sendemos ahí de nota vamos ita. Pero cada uno de nosotros tiene que ser responsable de mirarse interiormente y decir cómo andamos por casa. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Dominical. Feliz día del resucitado, pero sobre todo de la resurrección que es para nosotros y para la comunidad. Esta terminología resurrexi ya hemos dicho varias veces, la dignidad de los hijos de Dios, recuperar aquello que hemos perdido a causa del pecado, el creer que somos autosuficientes. El que dice, Naiko temei veñan de yarane, naiko temei abavere, naiko temei oye ese va a ser yapona, etcétera, etcétera. Se ayapota la ayaposea. Esa es la verdadera causa del pecado. Y ya dijimos que también la palabra pecado significa el aspecto moral. ¿Por qué el aspecto moral? Porque en todo aspecto moral hay una decisión de nuestro corazón, de nuestra mente. Ñande, ya es se. Hay que poner peón y va a se allá por llegar. Pero dice la moral. Moral quiere decir que en derecheza pe riqua pona maina. Reyesa pe ama. Oye, Emma Gurin de la peón y va a ya por llegar. Remonda. De poco y de bicacho, etc. Pero dice en el aspecto moral. Conociendo que esas cosas no hay que hacer, querido hermano, ya por llegar. Bueno, entonces por eso en esta lectura de la resurrección que se nos presenta hoy, que es la tercera lectura, ¿verdad? Que es el Evangelio, lo tomamos de San Juan, capítulo 20, del 1 al 9. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Queridos amigos, qué linda que es esta lectura. Aquí tenemos muchos elementos, evidentemente, que de allí que vamos a llevar por un mindu allí qua baite peñan de yarañe en para se añande. Pero vamos por partecita. Primer elemento, como se nos presenta aquí, queridos amigos, dice este primer día de la semana que para el hebreo es el primer día, que es el domingo para nosotros. El domingo quiere decir día del Dominus. Dominus quiere decir Señor. Pero eso ya con la terminología cristiana. Y entonces nos presenta y nos dice que en ese primer día de madrugada, cuando todavía estaba oscuro. Esto quiere decir que el momento y el paso para llegar a la resurrección, queridos amigos, siempre ha sido y será un proceso. Proceso dice para un cambio verdadero, profundo y sobre todo para un cambio que perdure, que persista en la vida del hombre, necesita antes que nada que no sea simplemente un aguacero. ¡Pum! A veces este aguacero, pero yo para y llegue. No. La vida del cristiano tiene que ser esa vida que se va proyectando, pero por etapas, poco a poco. Tiene que haber un verdadero cambio en esa opción fundamental que nosotros hacemos por Jesucristo. Y entonces, queridos amigos, ahora que estamos hablando
de esta resurrección, dice de madrugada, es decir, lo antes posible, hacemos el camino. Neina oye esa poná, pero ñandea lleva, ya ye preocupamos, allá jamajina, allá guatamajina. Queremos llegar a la resurrección. A pesar de nuestra oscuridad, a pesar de que no lo tenemos todo claro, la película no está todavía bien clara en nuestra mente. Pero ñande ya es añañe por uña puruni, ya es casebi, ya topasebi, peñande yara. Aquí nos presenta a María Magdalena. Cuando hablamos de María Magdalena sabemos que es esta mujer que ha recibido tanto cariño, tanta fuerza y el perdón más grande de parte de Dios. Según la Escritura, ¿verdad? Nos dice esta persona que ha sido perdonada de sus pecados, que el Señor había expulsado, dice una manera de decir, una expresión, 7 demonios, ¿verdad? Y entonces ella es la que se pone en camino. Es importante, por lo tanto, esta enseñanza para nosotros, porque quiere decir que ya yesa cuana hañan de agradecido a Beñan de Yarane, porque su muerte y su resurrección es para nosotros motivo de alegría, es para nosotros la fuerza para que nosotros busquemos al Señor. Entonces así María va al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Otra característica, a pesar de que estamos justamente en esa oscuridad, muchas veces nosotros vamos a buscar a Jesús todavía en el sepulcro. Muchas veces preferimos mirar y arrodillarnos ante un Jesús que está en la cruz, que ha muerto. Ciertamente que es importante mirar, entender que la cruz es el camino para llegar a la gloria y la resurrección. Pero ya hay que nace yo que fuera. Nuestro objetivo es el gol. Allá del área jugaron la partida y nada ahí. Lo más importante es la embojazante la pelota. Ya ponete en equipo, en grupo. Ya ponete no. Hoy ponete ahí, ya jugar en equipo allá. Pero tiene que llegar como resultado el gol. Ya la gol, o si no, ese partido doy que llegar al objetivo, llegar a la resurrección. Lo esencial y lo fundamental de todo un camino, ya desde la Cuaresma y de nuestra Semana Santa, fue la de llegar a nuestro objetivo, que es justamente llegar a Dios, llegar al gol, llegar a lo esencial y fundamental. Por eso, María, cuando se encuentra con este sepulcro que está abierto, que es una sorpresa para ella, corre al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba. Esta es la forma del cristiano que entiende la fuerza de un Dios que le envía enseguida a anunciar y a dar a conocer la resurrección. Quien se ha sentido amado y que busca al amado, como es aquí María Magdalena, cuando no lo encuentra se preocupa. ¿Dónde lo han puesto? Y es la pregunta justamente. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Al mismo tiempo nosotros podemos reflexionar, si yo que fuera, a mí, voy a ver ese piñandea de ahí, ya el cristiano, pero en el fondo, da jay guay, mo boñe moi veñan de yara, mo boñina veñan de yara. Esto que tiene es una frase de doble filo, ¿verdad? Para nosotros. No es simplemente preguntarse dónde lo han puesto en cuanto al cuerpo de Jesús, que lo habían bajado y lo habían puesto en el sepulcro y ahora no lo estamos encontrando, sino que sobre todo aquí significa, queridos amigos, el dónde lo han puesto. Quiere decir que nosotros mismos muchas veces no tenemos el conocimiento necesario para decir dónde está Jesús en tu vida, dónde está Jesús en la comunidad, dónde está Jesús en tu familia, dónde está Jesús en tu vida personal. Orecoigo que tenía espacio, pendereco bebe, orecobio que tenía espacio, peñan de yara, pendenetame lleva. ¿Será que le damos el valor suficiente para poder vivir de acuerdo a los principios y los valores que el Señor nos está pidiendo que sean eje y motor de nuestra sociedad? Y aquí viene la reacción. Pedro y el otro discípulo, al escuchar esto, lo primero que hacen es levantarse. Queridos amigos, ojalá que también nosotros tengamos esta misma actitud. Allá va.
ñapu ajá lleva, ñapu ajá ya dispara. Pero esto significa para nosotros el deseo interior, la fuerza interior de una vida espiritual por saber dónde está Cristo, dónde lo hemos puesto, dónde lo han llevado a nuestro Dios. Si nosotros entendiésemos esto, como comunidad hoy también tendríamos que levantarnos, erguirnos, preguntarnos y decir, ¿dónde han puesto a Dios en esta nación paraguaya? ¿Dónde hemos puesto al Señor en mi familia? ¿Dónde lo he puesto al Señor en mi vida? ¿Será que lo dejamos a un costado? Ñambo que peñande yara ñande ya peñandera peñande ñore y lleva hago hagan inda jay kwavi mao y mo poina peñande yara. Resurrección, darnos cuenta, mirar hacia arriba, entender, saber, estos son los valores, estos son los principios elementales y fundamentales que el Señor nos pide también transmitir. Pero para transmitirlo como comunidad, primero tenemos que vivirlo. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Nueva vida por su resurrección. Jornada de sanación y liberación. Domingo 7 de abril, desde las 12:30 a 17 horas. Santa Misa, catequesis bíblica, adoración eucarística, bendición de sacramentales, imposición de manos. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y Alicia Pérez del grupo Rey de Reyes. Una invitación de Ñande Yara Ñe'e. Con el resplandor del tercer amanecer, la luz volvió a nacer. Ya no hay oscuridad, no hay tristeza ni maldad, no hay pecado que la pueda apagar. Es la luz del amor que a la muerte ya venció. Victoriosa hoy se eleva en esplendor. Esa luz es Jesús que murió por mí en la cruz, pero al fin resucitó para salvar mi corazón. Pero al fin resucitó para salvar mi corazón. La tumba vacía está, no te puedes callar, su mensaje debes proclamar, que a la muerte venció, que su promesa cumplió, que las puertas del cielo nos abrió.
Esa luz es Jesús que murió por ti en la cruz, pero al fin resucitó para salvar tu corazón. Pero al fin resucitó para salvar tu corazón. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical y ahora estamos en este apartado especial en que nosotros le llamamos Ñande Yarañe Responde. Y mejor día es el de hoy en que celebramos la resurrección del Señor. Muchos han preguntado qué significa verdaderamente la resurrección, en qué consiste. Ciertamente que es una palabra teológica muy profunda, resurrexit, decimos nosotros desde el latín. Y para nosotros sería eñacapua, emañamonburi, ayepa aninetinde, anirebitabeure. Y eso es lo que vamos a entender desde el sentido religioso, el religarnos a nuestra propia esencia. Ya se calla y cuamaba ñande peñan de ya en onde, eva peñan de yara la ome eva cueñan de, maena va peñan de yara la ñanere, no iba cue con mundo ape aria va esa peñan de yaicoara. Y esto entonces lo vamos a entender desde el significado opuesto de resurrección, que es la muerte, ¿verdad? Entonces, morir y vida, morir y resurrección, o morir pero volver a lo esencial y lo fundamental, que es justamente el camino de la trascendencia, o la resurrección. Ya entonces desde la palabra de Dios, del significado teológico, desde los comienzos ya de la revelación del Antiguo Testamento, queridos amigos, el Antiguo Testamento rompe absolutamente con la mitología, con los rituales que lo acompañan. El Dios único es también el único Señor de la vida y de la muerte. Dios es el que hace bajar, dice, al Sheol, es decir, que significa el lugar de los muertos, y también hace subir del Sheol. Quiere decir que Dios es el que domina tanto la muerte como la vida. Es el que da la vida y es el que entonces, como nosotros decimos, queridos amigos, es el que juzga nuestras acciones, la positiva o la negativa. Añande oía, pono peyo ahía, estamos apartándonos del camino de la resurrección. Nos estamos apartando del camino de la vida. Pero es ante Dios quien estamos siendo juzgados. Esta expresión se entiende sin duda en forma hiperbólica, es decir, para significar una preservación temporal sobre la muerte. Queridos amigos, cuando estamos diciendo esto, quiere decir que hacemos nosotros un camino, pero buscando la vida eterna. En el sentido temporal, nuestra resurrección apunta a lo que viene después de nuestra vida temporal. Nuestra resurrección, por lo tanto, tiene que comenzar aquí. Significa la dignidad de los hijos de Dios. Muchos pasajes del Antiguo Testamento, Ezequiel, por ejemplo, nos habla de los famosos huesos secos, que en el fondo están significando nada más y nada menos que esa vida del pueblo. Así Israel, como los huesos secos, se encuentran en este momento esparcidos, muertos, sin nada, es el ruaj, es decir, es la fuerza, el Espíritu del Señor, quien vuelve a llamar, a mover, a unir, y le van apareciendo, dice, los tendones,
los músculos, se va irguiendo de nuevo. Ñandego cuando vino el Papa Juan Pablo II, en uno, creo que era en el León Condú que se hizo, ¿verdad? El encuentro con el Papa Juan Pablo II, y ahí se representó el árbol seco. Estaba en la diapositiva que lleva, porque justamente lo mismo que Ezequiel, que te habla de los huesos secos, también aquí se representó un poco con el árbol seco. Es decir, una nación, un país que nos da frutos, un país que simplemente está en contra de sus propios hijos, de sus propios habitantes, que no le da la posibilidad de vida y de dignidad, entonces quiere decir que está muerto. Y ese es el sentido profundo que encontramos en el Antiguo Testamento. La fuerza de Dios que nos llama a nosotros para erguirnos. Queridos amigos, y en este sentido podemos aplicar para cada cosa, para nuestra vida, para nuestra educación, para nuestra economía, para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestra propia formación. Cada uno de nosotros puede decir si es un hueso seco, un árbol seco, alguien que está sin vida, o es alguien que ahora en este tiempo de resurrección, porque entró, hizo un camino, o ya pues acá entendemos, porque está la fuerza de Dios, está el Espíritu del Señor. Pero queridos amigos, somos nosotros entonces los que hoy tenemos que movernos y tenemos que dar vida a nuestra realidad. No habrá resurrección en cuanto que nosotros nos quedemos en nuestro, entre comillas, nuestro molde. Entonces nosotros quedaremos siempre en la muerte. Si queremos un país, si queremos un Paraguay vivo, un Paraguay resucitado, quiere decir que cada uno de nosotros, ¿verdad? Que vivamos en la dignidad, que tengamos la dignidad de los hijos de Dios. En una primera serie de textos que aparecen en la Biblia, se emplea la imagen de la resurrección para traducir la esperanza colectiva del pueblo de Israel. Queridos amigos, esto es esencial. Este es un primer significado. Hablamos de resurrección porque estamos transmitiendo, dice, esperanza, esperanza. Algo nuevo tiene que surgir. Diga tú y la yabuita en lo mismo de siempre. Diga tú y la ya tererilla de huella lleva bebé, hañaime o bebé. Anda ya nunca anda se. Nunca podemos crecer. Entonces, queridos amigos, algunas veces nosotros, cuando hablamos de nación o hablamos de país, pensamos simplemente en el poder adquisitivo o en el poder de la plata o en el poder de la producción o en el poder del trabajo. Normalmente casi todos, ¿verdad? Quieren evaluar un país de ese punto de vista. Y sin embargo, no es verdaderamente el significado verdadero de la resurrección. ¿Esperanza en qué, queridos amigos? Esperanza en vivir con la dignidad de los hijos de Dios. Porque ¿saben qué? Muchos ya están mejor, muchos ya tienen mucha plata, es decir, a muchos les va muy bien. Entonces ellos no tienen necesidad, entre comillas, de resucitar, si vamos a juzgar de este aspecto. No hay cosa de nada. Sin embargo, la resurrección debe ser para todos. Y la resurrección justamente se está refiriendo al espíritu, a la actitud, a lo moral, a ese compromiso que nosotros tenemos con un Dios que nos llama a vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Entonces, queridos amigos, este primer elemento es esencial, es la esperanza que todos tenemos. Y es una esperanza colectiva del pueblo de Israel. También otro elemento que no es un mero voto de los hombres, el hecho de las promesas proféticas, porque los profetas continuamente están prometiendo y dicen, vamos a hacer un camino de resurrección, vamos a hacer juntos como comunidad un camino que nos lleve hacia Dios. ¿Y saben desde dónde, queridos amigos?
desde una prueba muy dura que se llama el exilio. Cuando el pueblo de Israel se encuentra en el exilio, ahí comienza justamente a comprender y a decir, había sido, no es la cuestión de un bienestar simplemente social o económico, sino que es el bienestar desde un aspecto moral, desde un aspecto en que nos preocupamos unos de los otros. Nosotros en este tiempo de resurrección, en este tiempo pascual, les había dicho anteriormente y hoy mismo estuvimos ya leyendo la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos va a acompañar durante todo este tiempo de resurrección, el tiempo pascual. Job capítulo 2, versículo 40, del 35 en adelante, ¿verdad? 42, etc. Sigue y te habla de la comunidad como tal. Todos ponían a disposición de la comunidad de los apóstoles y nadie pasaba necesidad. Esta es la dignidad verdadera de una comunidad, de una nación que se preocupa de sus hijos. Esta prueba del exilio a Israel le abrió los ojos y dijo, no, nosotros no podemos entonces dejar en manos de unos cuantos que simplemente miran sus propios intereses y dejan a los demás en la pobreza, dejan a los demás en esa imposibilidad de vivir una vida digna. Por lo tanto, es ahí donde viene la promesa del profeta. Cada uno de los profetas que tenemos en el Antiguo Testamento comienza a gritar. Ezequiel, por ejemplo, hemos dicho ya recién, el capítulo 37 de los huesos secos, ¿verdad? Entonces comienza a gritar y dice, despertará una nueva Jerusalén. El Señor, el Espíritu del resucitado, hará que Israel se levante del polvo donde yacía como muerta. Devolverá la vida a los muertos, hará que se levanten sus cadáveres, que se despierten los que están acostados sobre el polvo. Resurrección de esta manera como una metáfora. No tenemos que tomarlo de una manera literal, sino que sobre todo del significado. La simbología es esencial y fundamental para que entendamos nuestra propia resurrección, entonces, como nación, como familia. Esta resurrección metafórica, sin duda, pero ya verdadera liberación del poder de Sheol, en que nosotros podemos decirnos, ¿dónde está la muerte o Sheol? ¿Dónde está tu contagio? ¿Dónde está tu victoria o muerte? Porque Dios triunfa en la medida en que nosotros resucitamos. Queridos amigos, esta es la gracia que tenemos que pedir. Hoy, día de resurrección. Hoy Cristo ha vencido a la muerte. Y hoy esta es la propuesta que Él deja para cada uno de nosotros. Ya llegaré que no pea peñan de yara be lleva. Ya ñepuno que con veñan ba apo. Ya pope y por mía. Que todos lleguemos a la dignidad de los hijos de Dios, porque este es el significado profundo entonces de una verdadera resurrección. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. Que tengan un hermoso día de resurrección, pero sobre todo que se prolongue en la vida y en la dignidad de cada hijo de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.